Perdón, yo seguía así otra vez. Perdón. Ok. Entonces, hasta ahorita en Gálatas hemos estado hablando del mismo punto, ¿sí? Y creo que ya para este momento debe estar muy claro. Y es justificación es posible únicamente por gracia mediante la fe en Cristo. Es la única forma en que podemos ser justificados. No hay otra, ¿sí? Específicamente en el capítulo 3, Pablo ha estado llevando a las Gálatas y a nosotros con ellos, ¿verdad? A ver desde varias perspectivas que la ley no tiene poder para darnos vida. Si te acuerdas, en los primeros versículos de Gálatas empezó con una pregunta y era: ¿recibieron el Espíritu por las obras o por la fe? ¿Sí? ¿Qué fue lo que a ustedes les otorgó el Espíritu? ¿Hacer obras de la ley o creer en Cristo? ¿Sí? Entonces, lo primero es desde su experiencia, lo que ustedes han vivido. ¿Qué fue? ¿Ley o gracia? Y los Gálatas deberían de responder: gracia. Sí, o sea, no hicimos nada. El Espíritu Santo vino sobre nosotros por gracia. No habíamos hecho nada, ¿sí? Y luego después de eso, en los versículos del 7 al 13, no sé si acuerdas ahí que estuvimos leyendo, empieza Pablo a explicar quiénes son los verdaderos hijos de Abraham y cómo en realidad la ley lo único que trae es maldición. ¿Te acuerdas que empezamos a leer de Deuteronomio? Maldito todo el que no guarda todas las cosas de la ley. Y entonces Pablo decía: si guardas una pero la otra no, entonces eres maldito. O sea, no hay, en realidad no hay vida, porque nadie puede guardar todas las cosas de la ley. Nadie puede, ¿sí? Y luego en los versículos que siguen, Pablo empezó a hablar de lo histórico. ¿Te acuerdas que ahí veíamos la ley fue dada 430 años después de la promesa? Y entonces esta parte de la historia no nada más habla de un suceso que nosotros debemos de tener una cronología, sino también habla de cómo Dios fue dando estas cosas, y esos marcan para nosotros también pasos importantes. Ahorita vamos a ver algunos, ¿sí? Entonces, dentro de esta parte de la historia, ¿sí? La pregunta que Pablo presenta al principio es: ¿para qué fue dada la ley? Sí, que es el versículo con el que estamos empezando ahorita. Si ya te dije que la ley no puede dar vida, si ya te dije que no recibiste nada de la ley, si ya te dije que la ley solo trae muerte y condenación, entonces ¿para qué Dios da la ley? ¿Sí? ¿Cuál es su propósito? Entonces hay dos cosas que me gustaría como hacer énfasis. Siempre me imagino cuando estoy así, que trato de poner esto como cuando juegas boliche y luego ya ves que hay una forma de subir unos carrilitos a los lados para que la bola de boliche no se vaya chueca. Entonces imagínate esto que te voy a decir, que son dos notas como esos dos carrilitos, porque es importante que mientras vamos leyendo nos mantengamos dentro de este marco, ¿sí? Lo primero, y ya lo habíamos visto, es que cuando Pablo dice la ley, se refiere a toda la ley, ¿sí? Todo lo que la ley incluye. Esto es ceremonial, civil y moral, que moral serían los 10 mandamientos. Es decir, cuando Pablo dice la ley, también habla acerca de lo que Cristo después dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. También está dentro de la ley, ¿sí? Y entonces eso también, lo único que trae cuando lo queremos utilizar para justificación es maldición, ¿sí? Porque la pregunta es muy clara y yo creo que todos la podemos responder igual. ¿Quién aquí ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas y con toda su alma? Nadie. Es algo en lo que constantemente estamos fluctuando, porque estamos todavía bajo el pecado en este mundo, ya no atados, pero todavía estamos sufriendo, ¿sí? Y entonces cuando yo digo: no, es que esos 2 mandamientos son toda la ley y con eso que yo los cumpla ya, no los vas a cumplir. Vas a caer exactamente en lo mismo, ¿sí? En condenación, en maldición, ¿ok? Y lo segundo es que hasta ahora, y todavía en esto que vamos a estar platicando hoy y el próximo domingo que estudiemos Gálatas, estamos hablando de la ley en su función de justificar. Es decir, la ley sí tiene un uso para el creyente, sí sirve de algo, pero no es el tema al que Pablo está llegando todavía. Sí, vamos a llegar más adelante aquí mismo en Gálatas, pero por ahora estamos viendo la ley en la función de justificar. Cuando hablamos de justificación, la ley no tiene ninguna utilidad más que para condenar y maldecir. Hasta ahorita vamos a aprender que hay algo más que esa acción provee o provoca, ¿sí? Ok, hasta aquí claro, ¿verdad? Condenación y maldición. Ajá, condenación y maldición. ¿Y qué es ley ceremonial, civil y moral?
estamos hablando de la ley en su función de justificar, ¿sí? En que es incapaz de traer vida. Porque la ley sí tiene una función para nosotros creyentes en Cristo, pero la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ok, vamos entonces a leer ahí en Gálatas, versículos 19 y 20. Acuérdate que te estoy leyendo en la NBLA. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Y Pablo contesta, ¿para qué? Pero también establece un límite temporal y establece la inferioridad de la ley ante la promesa, ¿sí? Entonces, lo primero es el propósito principal de la ley, que está ahí luego dice, fue añadida a causa de las transgresiones, ¿sí? La palabra que está ahí como añadida, literalmente, pinta en la mente del lector original la imagen de un camino que se conecta a una vía principal, no como salida, sino como entrada. ¿Me explico? Como si hubiera un entronque, y la ley es entonces una entrada a la carretera de la promesa, ¿sí? Entonces, cuando dice fue añadida, por este camino secundario fue que la ley fue añadida a este camino de la promesa. No modifica la promesa, no cambia, no le agrega, ¿sí? De hecho, lo que vamos a ver es que, en cierta forma, te empuja a esa carretera. Es la única opción, ¿sí? Y lo segundo es que dice a causa de las transgresiones. Ahora, esto que dice aquí, a causa, deberíamos de traducirlo, no sé cómo dicen las otras versiones, pero lo más correcto es para provocar transgresiones, ¿sí? La ley fue añadida para provocar transgresiones. Si leemos en Romanos 4:15, que te lo leo, Romanos 4:15, dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces la ley se introduce y cuando la ley entra, hay transgresión. Si no hay ley, no hay transgresión. Romanos 4:15. Y lo hay adelantito en el capítulo favorito de Francis, Romanos 5:20, te lo leo, dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, ¿sí? Entonces la ley tiene un propósito principal y es provocar transgresiones, ¿sí? Que la transgresión abunde. Ese es su propósito principal. La pregunta aquí es, ¿qué es una transgresión? Porque tú y yo no podemos decir que transgresión es lo mismo que pecado, porque eso implicaría que, por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, no había ley, ¿o sí? Escrita. No, entonces, ¿no es pecado? Sí, de hecho fue tan pecado, sí, que Dios lo juzgó. Y unos momentos antes de que Caín tomara esa decisión de matar a Abel, Dios le advierte, el pecado está a la puerta, o sea, está siendo seducido por el pecado, ¿sí? El pecado ya estaba ahí. Lo que no había era transgresión, ¿sí? ¿Qué es transgresión? Transgresión implica una violación consciente de la ley conocida de Dios, ¿sí? La transgresión implica una violación consciente de la ley conocida de Dios. Entonces, cuando decimos fue introducida para provocar transgresiones, lo que pasa es que 430 años después de la promesa, Dios muestra su ley, ¿sí? Ojo, la palabra correcta es muestra, no establece, porque ya estaba desde antes, ¿sí? El hecho de que, otra vez, Caín matara a Abel y fuera pecado, quiere decir, ya estaba ahí, ¿sí? Ya estaba funcionando, y ahorita vamos a ver cómo. Pero cuando Dios la escribe textualmente y dice, aquí está, y da todos los pasos y todas las implicaciones de lo que es la justicia de Dios. O sea, dice, esto es lo que mi justicia es. Si tú quieres ser igual que yo, ¿sí? Ser igual de santo que yo, esto es lo que tienes que hacer, ¿sí? Y entonces es donde entra la ley, toda la ley, ¿sí? Y entonces el pueblo puede decir, estoy constantemente transgrediendo, ¿sí? Porque ya la conozco y sin embargo la sigo rompiendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que manejamos esto de transgresión. Entonces, Dios muestra la ley de manera que el pueblo, en este caso el pueblo judío, sea totalmente consciente de todo
su pecado, ¿sí? Y por lo tanto, de su incapacidad para ser justos. Sí, uno de los comentaristas lo resumía y lo puse aquí, dice, la ley no llegó para hablarnos sobre la salvación, sino sobre el pecado, ¿sí? Si la ley fuera un predicador, todo lo que te predicaría es cómo pecas y pecas y pecas y pecas y no puedes y no puedes y no puedes. Eso es todo lo que la ley te predicaría. De hecho, es todo lo que la ley predica, ¿sí? Entonces, el propósito principal de la ley es provocar transgresión, ¿sí? Hacer que la transgresión abunde, ¿ok? Y luego tenemos un límite temporal. Ahí adelantito, en el mismo versículo 19, dice, fue dada hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. En inglés, la palabra descendencia está con mayúscula y se usa de hecho la palabra semilla. ¿Por qué? Porque es un claro referente a Cristo, que ya hemos visto que Pablo conecta esto, ¿no? Hasta que la simiente de Abraham, en tu simiente, dice, no simientes, sino simiente, o sea, Cristo, exactamente. Entonces dice, hasta que viniera la descendencia, hasta que Cristo llegue, ¿sí? Cuando tú y yo entramos al tema de la promesa, ¿cuándo empezó la promesa? ¿En qué momento nace la promesa? La caída de no, Desde antes, exactamente. Génesis. Desde antes. Cuando hablamos de la promesa de un redentor, hablamos de algo que es eterno, ¿sí? Porque es algo que pasa dentro de nuestro Dios trino, ¿sí? El plan de redención ha estado siempre, a diferencia de la ley que tiene un inicio, ¿sí? La promesa ha estado siempre. Entonces aquí Pablo hace este contraste, la promesa es eterna, la ley es temporal, empieza en un momento y se termina en un momento, ¿sí? ¿Cuándo se termina? Cuando Cristo viene. Ojo que no estamos hablando aquí de que ya vino Cristo y entonces la ley ya ahorita no funciona, no, sino cuando Cristo viene a ti y a mí, ¿sí? Cuando Él se revela a nosotros y entonces venimos a estar en Cristo, ahí se termina el dominio de la ley, ¿sí? Aquí hablando del pueblo judío, Pablo lo pone hasta que venga la semilla porque ya vino al pueblo judío, me explico, ya se presentó ante ellos y los que creyeron han terminado el dominio de la ley, ya no están bajo ese poder, ¿sí? Y el último pedacito, que la verdad fue el más, ahora sí que complejón, es la parte de la inferioridad de la ley. Dice después de esto, había sido hecha la promesa y lo dice, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa uno solo, pero Dios es uno solo, ¿sí? Entonces, lo primero es que ves ahí esta cuestión de, fue promulgada mediante ángeles, ¿sí? Y fue dada a un mediador, y este mediador representa dos partes que tienen que cumplir cada uno su parte para poder hacer que esto funcione. Y Pablo contrasta esto con decir Dios es uno, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es esto de fue promulgada mediante ángeles? Porque cuando tú y yo pensamos en cómo fueron dadas las tablas de la ley a Moisés, ¿qué piensas? Trata así de recordarte, ¿cómo te imaginas la escena que hemos leído varias veces, supongo, en Éxodo? Sí, que bajaron ángeles. Uh-huh. ¿Sí? Me pasó un PDF. Imprímelo. No sé si te acuerdas, pero dice que las tablas fueron escritas por el dedo, ¿sí? Entonces, generalmente cuando tú y yo leemos Éxodo en una lectura rápida, los ángeles no aparecen en ningún lado. No hay ni una sola mención a un ángel. Y la imagen que parece presentarse ahí es la de Moisés subiendo al monte en medio de una nube de truenos, de fuego, de relámpagos, y Dios dándole unas tablas, porque dice que las escribió con su dedo, ¿sí? Sin embargo, aquí Pablo dice, fue dada mediante ángeles, ¿sí? Entonces, si te regresas ahí en tu Biblia a Hechos 7:53, si me puedes ayudarla a leer esa cita, Hechos 7:53. Dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Exactamente, Esteban dice, recibieron la ley por disposición de ángeles. Sí, los ángeles fueron los que la entregaron. Esto lo puedes leer también en Deuteronomio 33:2. Deuteronomio 33:2
donde ahí sí explícitamente dice que Dios vino de en medio de 10 millares de santos. Sí, y esa palabra de santos se interpreta como ángeles. Sí, entonces, esto también lo puedes ver en Hebreos 2, donde dice el autor de Hebreos que si la palabra dada por ángeles, ¿sí?, implicó tal castigo a los que lo transgredieron, cuanto más ahora que Cristo vino. ¿Sí? Entonces esa palabra dada por ángeles es la ley. Entonces, checa nada más esta parte de, sí, Dios escribe las tablas de la ley, Él las escribe con su dedo, Él pone la ley ahí, no son los ángeles los que deciden, va a ser esto y esto y esto, no, Dios lo pone. Esto está implícito en el mismo versículo, donde dice que fue promulgada, ¿sí? En el original, el griego indica que hay un sujeto implícito, y ese sujeto es Dios, ¿sí? Entonces, la ley fue promulgada, fue ordenada por Dios mismo, pero no se le da directamente a Moisés, ¿sí?, sino que Dios se las da a los ángeles a Moisés, y Moisés al pueblo, ¿sí? Entonces ya hay como una cadenita así de... Que si tú y yo nos regresamos a Génesis 17, que Marco nos enseñaba hace algunos domingos, no sé si recuerdas que leíamos que Abraham, Dios le habla directamente y le dice, voy a hacer un pacto contigo y tu descendencia va a ser así y tu simiente será bendita. Y luego vemos que Abraham prepara lo que Dios le dice, parte los animales y los pone ahí en orden. Y luego Abraham se duerme y pasa un caldero humeante, ¿recuerdas?, en medio de los animales. Entonces, este contraste es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una ley que Dios da a los ángeles, para que los ángeles le den a Moisés, para que Moisés le dé a los hombres, ¿sí? Hay toda una cadena en donde no hay una relación directa entre el pueblo y Dios, ¿sí? Y del otro lado está justo lo opuesto, Dios hablando directamente a Abraham, pero no nada más eso, sino Dios mismo diciendo, de mí depende esta promesa, ¿sí? En los pactos, cuando se hacía un pacto, el siervo, ¿sí?, el siervo del Señor, del rey, del gobernador, del conquistador, era el que pasaba por el medio de los animales, ¿sí? El inferior, el menor, era el que pasaba por el medio de los animales. Si tú comparas a Abraham y Dios, ¿quién es menor? ¿Quién es el siervo? ¿Quién es el Abraham? Y sin embargo, Dios pasa por el medio de los animales, ¿sí? Y entonces por eso Pablo lo contrasta con, pero Dios es uno solo, ¿sí? Esta frasecita de Dios es uno es lo que se conoce como la Shema, no sé si lo han escuchado, y es una oración que es parte de la liturgia diaria de los judíos, y es repetir, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, ¿sí? Esa es la Shema, esa frasecita se llama la Shema y se repite todos los días, es una parte de la liturgia, ¿sí? Pero esta parte de Dios es uno no significa que Dios es uno, que es como tú y yo lo leemos. Cuando leemos Dios es uno, hay un solo Dios. La palabra uno ahí no tiene una connotación de cuántos, sino de la esencia, de cómo es esa persona. Entonces cuando dice Dios es uno, la Shema está enfatizando que Dios no cambia, Dios no tiene partes, Dios no duda y Dios no falla, ¿sí? La Shema no habla de cuántos dioses hay, no es su preocupación, ¿sí? Dios dice Dios es uno, es decir, yo soy el mismo siempre, ¿sí? Y entonces por eso este contraste que Pablo hace aquí es importante para nosotros, porque Pablo dice la ley requiere de dos partes, ¿sí? Dios y los hombres, que cada uno haga su parte, ¿sí? Todo esto a través de un mediador. El mediador en este caso es específicamente Moisés y antes de él ángeles. Pero Dios es uno. La promesa depende de ¿quién? De Dios solamente. No depende de absolutamente nada que tú y yo hagamos o no hagamos. Depende solo de Él, ¿sí? Uno de los comentaristas decía, mientras que la ley requiere el trabajo de los hombres, la promesa, la obra redentora de Dios, siempre es unilateral, directa y depende de uno solo. ¿Quién? Él mismo, ¿sí? Entonces, esto para ti, para mí debe ser algo que en un sentido nos dé descanso, ¿sí? Nada de lo malo que yo haga va a afectar lo que Dios está haciendo. La promesa es unilateral,
depende solo de Él, ¿sí? También en ese sentido debería de llenarnos de temor. Es una promesa que depende totalmente de Él, ¿sí? Entonces Él lo va a hacer, y en ese sentido debería de producir, como veíamos en Malaquías, amor y temor, ¿sí? Que seamos diligentes en responder a lo que Dios ha hecho. Mientras estaba leyendo Gálatas, no específicamente esta porción, pero estaba escuchando un pastor al que dice que alguien vino a la iglesia, una persona nueva, no un creyente. Y entonces este pastor se acerca con él y empiezan a platicar y todo, y el Señor le empieza a platicar acerca de una situación que tiene con su hermana, que están peleados y tienen años que no se hablan. No se ven, no nada, o sea, están peleados, ¿sí? Y entonces esta persona le dice, entonces, para ser cristiano, ¿tengo que perdonar a mi hermana? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tú qué responderías? Para ser cristiano, ¿esta persona tiene que perdonar a su hermana? ¿Para recibir a Cristo tiene que perdonar a su hermana? No. Yo creo que no. Va a haber como consecuencia. Más bien, si eres cristiano, no vas a ser cristiano. Exactamente, la respuesta es no. ¿Tengo que perdonar para ser cristiano? No. Tienes que creer. Y cuando creas, vas a perdonar. ¿Sí? No necesitas nada para venir al Evangelio. Eso significa que la promesa sea unilateral. No depende de ti en absoluto. Pero cuando vengas, si es que de verdad vienes, entonces va a haber un fruto digno de arrepentimiento. ¿Sí? Y en ese sentido es importante que entendamos entonces que nuestras acciones no son la condición para salvación. ¿Sí? Si yo no leyera la Biblia en 2 meses y no orara en 2 meses, no voy a perder mi salvación. Lo que probablemente signifique es que no he entendido la justificación, ¿sí? Y tal vez ni siquiera soy salvo, ¿sí? Porque leer la Biblia, orar, amar a los que me rodean, reflejar el fruto del Espíritu es un síntoma de haber sido salvo, ¿sí? No algo que como consecuencia trae ser salvo. Es un síntoma. Entonces cuando yo veo mi vida y digo, no, pues ni me interesa leer la Biblia, ni tengo ganas de orar nunca, y pues mi vida no ha cambiado. Cuando hago un análisis genuino de cómo mi vida se ve, ¿sí? Mi conclusión no debe de ser, me falta esforzarme más. No. O sea, si esto no ha pasado y yo soy consciente, quiere decir que todavía estoy bajo el dominio de la ley. No he venido a Cristo, ¿sí? La palabra es clara en que el venir a Cristo produce fruto. El venir a Cristo, la fe, el Espíritu Santo. Tú no, yo no, Él. Y entonces si no hay un fruto, pues lo más lógico es que no hay lo que lo produce, el Espíritu Santo, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado en esta parte. No se necesita nada para venir a Cristo. Una vez que hayas venido a Cristo, entonces las cosas van a cambiar, ¿sí? Porque tú vas a nacer de nuevo y tu naturaleza va a ser transformada. ¿Ok? Vamos a versículos 21 y 22. Dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo llega a la pregunta lógica, ok, si todo lo que la ley puede hacer es condenar, matar, si todo lo que dice es estás en pecado y solo hace que la transgresión abunde, pues quiere decir que es contraria a la promesa, ¿no? Pues, ¿qué más puede ser? Pero Pablo dice, de ningún modo, que esta es una expresión bastante fuerte. Algunas de las Biblias las traducen como ni lo mande Dios, ¿sí? O Dios no lo permita, o sí, es una expresión muy fuerte. Y la parte trascendental aquí es que debemos de entender que Dios dio tanto promesa como ley. Por lo tanto, no pueden ser opuestas. Otra vez, Dios es uno, ¿sí? Entonces, Él no puede dar 2 cosas que sean opuestas entre sí. Entonces, ¿qué significa esto que Pablo está enseñando? Si son proceden del mismo Dios que es uno solo, ¿sí? Lo que vamos a ver es que de hecho la ley hace su obra al guiarnos a reconocer nuestra necesidad de salvación por gracia, ¿sí? Entonces no es contraria, de hecho funciona en el sentido, como les decía ahorita,
como un entronque, una carretera que lo que hace es empujarte al único camino que hay, no hay otro, ¿sí? Entonces la ley lo que hace es condenarte de tal forma que tú digas, no tengo opción, o sea, no hay ninguna forma de que yo pueda hacer esto, ¿sí? La ley hace su obra al guiarnos a reconocer nuestra necesidad de salvación por gracia. Los judíos tenían un refrán muy conocido y era, entre más Torah, más vida. Sí. O yo le puse aquí, en traducción lenguaje actual, entre más obedezcas, más bendición recibes. Sí. Entonces, Pablo muestra aquí que esto en realidad es no entender la ley. Sí. Creer que en obedecer la ley de Dios obtenemos su bendición o su favor es no entender la ley. Ya establecimos el propósito principal de la ley. ¿Cuál es? Decirte, no puedes, inténtalo si quieres, no puedes, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo conectamos la bendición de Dios y su favor con nuestra obediencia, entonces ya no es un pacto unilateral, ¿verdad que no? Ya hay dos. Yo obedezco, Dios me bendice. Ya no estoy bajo la gracia. Uh-huh. Exactamente, hay un acuerdo, ¿sí? Y estamos entonces volviéndonos a cambiar de mediador. ¿Quién es ahora nuestro mediador en esta manera de pensar? Moisés, la ley que Moisés dio. Ajá. Entonces, tú y yo voluntariamente cambiamos de mediador. De Cristo, que dice, hey, no puedes, todo se trata de mí, yo ya lo hice. A Moisés, que dice, dale. O sea, si quieres bendición, dale. Exactamente, ¿sí? Aquí está todo lo que tienes que hacer. Entonces, tú y yo tenemos que tener cuidado porque, otra vez, es muy natural para nosotros como personas hacer esta conexión. Si yo obedezco a Dios, Dios me bendice. O, como recibo bendiciones, quiere decir que estoy obedeciendo a Dios. ¿Sí? Pero en realidad, y ya lo estudiamos en Oseas, ¿te acuerdas que el pueblo tenía miles de ídolos y hacía altares y estaba totalmente perdido? Y Dios dice que entre más plata les daba a él, entre más oro les daba, ellos más multiplicaban los altares. Pero Dios les seguía dando plata y oro. O sea, Dios no se los quitó. Dios se los seguía multiplicando. Y ellos lo tomaban y hacían altares. Entonces el pueblo podía decir, que de hecho era lo que decía, pues si estamos bien, o sea, ¿qué te sucede? Ve, o sea, estoy pudriéndome en riqueza. Mira mi casa, mira los altares de oro que tengo. O sea, ve cómo Dios me está bendiciendo. Obviamente, estoy bien. Sí. Y Oseas dice, no, para nada estás bien. Y de hecho, ya no hay tiempo de que te arrepientas. Sí. Lo que viene es condenación. Entonces tú y yo no podemos ni en ese sentido hacia allá, es decir, porque yo obedezco, Dios me bendice, ni Dios me bendice quiere decir que estoy obedeciendo. Ni una ni otra. Porque no se conectan cuando estamos bajo la gracia. ¿Sí? Donde la ley es entendida correctamente, lleva al conocimiento de pecado y a anhelar, o en palabras de Lutero dice, desesperar por algo más que pueda salvarnos. ¿Sí? Lutero dice, ser justificado significa conocer mediante la ley tu pecaminosidad y tu incapacidad, y en consecuencia desesperar de ti mismo, de tus fuerzas y de tu saber, y clamar con temblor y confianza humildemente por la diestra de Cristo. ¿Sí? O sea, ser justificado implica saber, no puedo, yo no puedo, por más que lo intente, no puedo. Si no tengo fuerza, no tengo conocimiento, no tengo capacidad, no puedo. ¿Sí? Ahora, si te fijas aquí, y esto es muy interesante, en el versículo 22, dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Generalmente cuando Pablo tiene en mente una cita, o el Antiguo Testamento, usa las Escrituras, ¿sí? O hace una cita, la Escritura, y luego hace una cita, hace un quote directo de algo del Antiguo Testamento. Pero en este caso no, dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, y nunca hace ninguna referencia al Antiguo Testamento. Entonces, la Escritura, tú y yo lo debemos de tomar como una referencia, se llama metónimo, a Dios. Es decir, cuando pones un nombre en lugar de otro, o un nombre para referirte a otro. Entonces, cuando dice aquí la Escritura, es como si tú y yo lo leyéramos Dios. ¿Sí? Entonces,
Pablo dice literalmente que la Escritura, es decir, Dios, lo ha encarcelado todo bajo pecado. La palabra que tiene ahí es encarcelar, ¿sí? Aprisionar. Entonces, en esta primera, porque vamos a ver dos, en esta primera analogía o figura, la ley es representada como un guardia. Y si te fijas, Pablo dice todo. Esta palabra que Pablo usa aquí para todo hace referencia a todo, no solo hombres, sino también la creación misma, ¿sí? Entonces Pablo dice, toda la creación, todos los hombres, ¿sí?, están encarcelados bajo pecado, están bajo el poder del pecado, ¿sí? No solo los judíos, porque tú y yo pudiéramos pensar, bueno, ¿y cómo hace esto la ley? Por ejemplo, si yo me fuera al Amazonas y hay una tribu en medio de la nada que nunca ha escuchado la Biblia y nunca le ha dicho los 10 mandamientos, ¿cómo ellos están impresionados bajo pecado? ¿Cómo es que Dios los ha impresionado bajo pecado y los puede juzgar justamente? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Si nadie les ha predicado. Sí, un autor de un libro que estuvimos leyendo decía que si tú y yo creemos que aquellos que no han escuchado la ley, si nadie les ha predicado el evangelio, van a ser salvos por cómo se porten, lo mejor que podemos hacer es no ir a predicar a ningún lado. No vayas, o sea, no les prediques, porque cuando los prediques lo más posible es que muchos te rechacen. Pero como ya escucharon, ahora van a ser condenados. ¿Sí? Pero no es lo que la Biblia enseña. Sí, acompáñame por favor a Romanos 2. Romanos 2, versículos 14 y 15. Quien lo tenga lo puede leer. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces Pablo, en Romanos, que te recomiendo que leas porque de hecho está tratando, pero más a fondo, el mismo tema que Gálatas, dice, cuando los que no tienen la ley actúan conforme a ella, ya son para ellos mismos una ley. ¿Sí? Es la evidencia de que saben, aunque nadie les haya dicho. Saben. Y hace ya un tiempo estudiamos acerca de las culturas preliterales, es decir, aquellas que no tienen todavía escritura ni nada, y tratábamos de entender un poquito de su pensamiento en cuanto a la espiritualidad, Dios, el mundo espiritual, todo esto. Y algo muy interesante de ver es que todos ellos, todas las culturas preliterarias tienen una noción de que hay algo más que ellos mismos. Todos. Sí, cada uno lo pinta de maneras muy diferentes y tienen creencias diferentes, pero unas creencias que son compartidas en todos es: tiene que haber algo más que yo, algo más grande, algo más poderoso, algo más trascendente que yo. Sí, todas las culturas preliterarias creen esto. Y lo otro que creen es: la muerte es antinatural. Lo que para ti, para mí, nuestra cultura es la muerte es natural, todos nos morimos, es lo que decimos, ¿sí? Pero de hecho la Biblia nos enseña lo opuesto, la muerte es antinatural. ¿Por qué es antinatural? Porque no era el plan de Dios original. Entró por el pecado. No es el plan original. Y eso que la Biblia dice ahí y que tú y yo a veces pasamos, ¿sí? Porque todos morimos y entonces lo normal es decir, pues es normal, todos nos morimos. ¿Sí? Estas culturas dicen, la muerte no es normal, no es natural. ¿Sí? Si tú te mueres es porque algo pasó. O te embrujaron, o te hechizaron, o tú hiciste algo que no... O sea, ellos consideran la cuestión de la muerte de esta forma. Y entonces, en ese sentido, y en todos los códigos que tienen de cultura, aunque sean diferentes, ¿sí?, hay ciertas reglas que están ahí dibujadas todo el tiempo, ¿sí? Y que para ellos les dicen, eres condenable. Eres condenable porque sabes. Porque aunque no te han predicado, en tu corazón, sabes que hay algo más, ¿sí? Y sabes que hay cosas que no puedes hacer. Sabes, ¿sí? Y entonces eres totalmente condenable, aunque nadie te predique, ¿sí? Y por eso es importante que tú y yo sintamos la urgencia de predicarle a la gente que está allá afuera, ¿sí? Sin importar nuestra bondad moral y ética,
todos los hombres estamos bajo pecado, ¿sí? Aun cuando lleguemos a conocer la ley, porque tal vez llegas o te acercas a la religión y luego te esfuerzas por cumplirla y puede ser que moralmente te veas como una persona buena, sigues siendo condenable. ¿Por qué? Porque ni la ley ni nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestro corazón, ¿sí? Calvino dice: a través de la amenaza de muerte, la ley me detiene de una mala obra, pero nunca de un mal deseo. Es decir, siento el mal deseo y conozco la ley y me detengo, ¿sí? Pero Cristo dijo: cualquiera que menosprecia a su hermano o que lo ofende es un asesino, ¿sí? Cualquiera que en su corazón vea a una mujer con codicia, ya adulteró. Es decir, el deseo es el problema, no la acción. El deseo es el problema, ¿sí? Entonces, la ley no tiene poder para detener nuestros deseos. ¿Qué sí lo tiene? El Evangelio. Cristo nos hace nacer de nuevo. Eso es lo que Cristo dice: nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, una nueva naturaleza, ¿sí? Todavía hay una lucha, porque sabemos que hay una lucha, pero somos cambiados desde adentro, ¿sí? Ahora, ¿para qué encarceló todo bajo pecado? O sea, ¿para qué Dios hizo esto? ¿Sí? Y la respuesta es: para que creamos en Cristo como nuestra única fuente de justificación, ¿sí? Que es lo que dice ahí Pablo, ¿sí? Para que la promesa que es por la fe, o sea, la justificación por medio de fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen, ¿sí? Entonces, el propósito de haber encarcelado a todos es que la promesa de justificación por fe, que es la única forma en que puede hacerse, pudiera ser dada a todos los que creen, ¿sí? Calvino otra vez dice: donde quiera que la Escritura nos condena, también nos provee la ayuda necesaria en Cristo. Es decir, cuando la Escritura viene y te dice: cuando menosprecias a un hermano eres un asesino, y tú a tu prójimo eres un asesino, y tú hace 2 horas viste un compa que te cayó mal y lo menospreciaste porque, pues, o sea, te hace la vida de cuadritos, y dijiste: ese compa qué, o sea, ¿qué le importa, güey? ¿El qué sabe? ¿Sí? Entonces, la Escritura te condena. El que menosprecia es asesino, pero al mismo tiempo te provee ayuda. Pero Cristo ya cumplió. Tu justificación depende de Él, ¿sí? Arrepiéntete, vuélvete, pero eso no va a hacer que Dios ya no te ame, ¿sí? La promesa es unilateral, solo depende de Él, ¿sí? Entonces, esta parte de que la ley fue dada de esta forma y apunta a una sola cosa y todo esto, marca una pauta importante para ti y para mí en la forma en que evangelizamos a los que están afuera, ¿sí? Tú y yo nunca podemos comenzar pidiendo que las personas vivan conforme al Evangelio. Cuando tú y yo nos acercamos a gente que está afuera y lo primero que le decimos es: no, es que la Biblia dice que tienes que hacerle así, mira, hazle así, la Biblia dice que le hagas así, es que lo estás haciendo mal porque la Biblia dice que le hagas así. Estás volteando algo que ni siquiera Dios hizo de esa forma, porque primero vino la promesa, ¿sí? No vino primero que Dios dijera: hazle así, y así, y así, y así, y así, y así. No. Primero vino la promesa: cree y vas a ser justificado. Y después vino aquí está, mira, esto es lo que va a provocar la justificación. Sí, esta es tu regla de medir, si quieres, de cómo puedes ver tú si estás dando o no dando fruto, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto es algo que yo he visto muy marcado últimamente con mucha gente que he platicado. Gente que sus cónyuges no son cristianos, que su hermano no es cristiano, que su amigo no es cristiano, y entonces ya le han predicado el Evangelio 3, 4, 5, 6, 7 veces. La persona ya fue a la iglesia 2 años seguidos, y entonces ellos empiezan a decir: pues es que ya sabes lo que tienes que hacer. La Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, pero aquí Dios está siendo muy claro. Mientras tú no vengas a Cristo, ¿qué estás? Encarcelado. Y en Efesios, muerto. ¿Qué hace un muerto? Nada. Ni siquiera puede entender. O sea, no te va a entender. Dile lo que quieras, no te va a entender. Mi evangelismo tiene que empezar de la misma forma que empieza la historia de redención aquí, ¿sí? Entonces, es importante que tú y yo empecemos mostrando el pecado, ¿sí? Cuando vemos la historia de Adán y Eva, y luego vemos a Caín y Abel, vemos que ellos sabían conscientemente bueno y malo. Ya estaban conscientes. Dios les había dicho:
te equivocaste. Yo voy a traer un redentor que va a pisar la cabeza de la serpiente, pero tú has pecado y por tanto no te puedes quedar aquí, ¿sí? Entonces checa ese orden. Lo primero es, te equivocaste, ¿sí? Lo que te dije que hicieras, no lo puedes hacer. Voy a traer un redentor. Cuando tú y yo compartimos el evangelio, lo primero que tenemos que hacer es exponer la incapacidad de la persona y la nuestra de cumplir lo que Dios pide. No hay capacidad, no somos buenos, ¿sí? Y después de eso, mostramos a Cristo como nuestra única esperanza. Hace un tiempo platicábamos que la mayoría de los grandes avivamientos en la historia han estado plagados de predicaciones de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Edwards, dice la predicación así como más sobresaliente es pecadores en las manos de un Dios airado. Y aunque suena así como algo, es una predicación de evangelismo, ¿sí? Que dio fruto muchas veces. ¿Por qué? Porque lo primero es decirte, has pecado, no tienes capacidad, pero hay una esperanza, ¿sí? ¿Cuál esperanza? Cristo. Una vez que la persona viene al evangelio, una vez que la persona viene a Cristo, entonces empieza el discipulado. Y el discipulado sí es decirle, oye, ¿sabes qué? Ser cristiano implica esto y esto y esto y esto. Y fíjate que el evangelio habla de esto y esto y esto y esto, ¿sí? Eso es lo que el fruto del Espíritu va a dar en ti. Eso es lo que Dios va a empezar a hacer en ti. Y tú tienes que irlo viendo, ¿sí? Y tienes que ir haciendo hábitos que te encaminen hacia este lado. Y tienes que estar ahí. Ahí está, esto es lo que debo de verme. Así debo de verme, ¿sí? Y así puedo verme. ¿Por qué? Porque el evangelio me empodera para hacerlo, ¿sí? Pero si lo hago al revés, no va a funcionar. Yo nunca puedo decirle a una persona, es que para ser cristiano, tú tienes que dejar de fumar. No, ven a Cristo. Ven, cuando vengas, Él va a producir en ti ese fruto, si es que en verdad vienes, ¿sí? No, es que para ser cristiano tienes que dejar de decir mentiras. No, ven, o sea, ven. No puedes, ni siquiera tienes la capacidad de dejar de decir mentiras. ¿A qué le estás tirando? Ven a Cristo. Y cuando vengas, si es que en verdad vienes, entonces vas a ser transformado, ¿sí? John Stott dice, y hoy la ley todavía debe cumplir con su deber dado por Dios. Uno de los grandes fallos de la iglesia contemporánea es la tendencia de minimizar la importancia del pecado y del juicio. Nunca debemos de sobrepasar la ley e ir directo al evangelio. Hacerlo así es contradecir el plan de Dios en la historia bíblica. Ningún hombre jamás ha apreciado el evangelio hasta que la ley ha mostrado su necesidad. Es solo contra la negrura del cielo nocturno que las estrellas comienzan a aparecer. Y es solo contra el fondo oscuro del pecado y el juicio que el evangelio brillará. Yo debo empezar con la ley, con el propósito principal de la ley, que es decirte, no puedes. Todo lo que haces no sirve. Sí. Y si consideras que eres bueno, déjame decirte, no eres. Sí, no eres bueno. Tienes una necesidad igual que yo. Necesitas un redentor, ¿sí? Versículos 23 y 24 dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. En otras versiones dice ayo, es más correcto, dice para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces Pablo aquí cambia analogía. Atrás vimos la ley como un carcelero, alguien que encierra a las personas. Aquí lo vemos como un ayo. ¿Qué es un ayo? En los tiempos de Pablo, un ayo era una persona, generalmente hombre y esclavo, que se encargaba de cuidar a los niños desde los 6 años hasta más o menos los 19. Su trabajo no era enseñar al niño, no era educar al niño, sino cuidarlo, sí. El trabajo del ayo era llevar al niño de ida y de regreso a la escuela, cuidar que hiciera sus deberes en el hogar y los deberes de la escuela que le tocaban en casa, y enseñarle modales, cómo comportarse en sociedad, ¿sí? Entonces, de los 6 a los 19, más o menos. Educar. Instruir, yo creo que la palabra correcta es instruir. Es importante que diferenciemos al ayo de un maestro porque no es lo mismo que un maestro, ¿sí? De hecho, en todas las representaciones que puedes encontrar, como en los manuscritos antiguos, el ayo está siempre dibujado o se describe como una persona que siempre llevaba una vara de madera en la mano.
Como un tipo guía, exactamente, ¿sí? ¿Y por qué llevaba la vara en la mano? Porque golpeaban a los niños, ¿sí? Entonces el ayo era conocido por su dureza y su disciplina, ¿sí? Generalmente era muy querido porque ejercía cuidado del niño, pero también se sabía que eran muy duros, ¿sí? Entonces por eso siempre andaban con la vara y cuando el niño fallaba, ¡cas! Así en ese mismo momento, ¿sí? Entonces, cuando Dios pinta aquí a la ley como un ayo, no te lo imagines como la nani. Imagínatelo como alguien que tú vas y de repente dices una mentira y ¡ta! Trancazo, ¿ah? O sea, ya fallaste, ¿sí? De repente vas y piensas, ¿cómo pues está ahí? ¡Pah! Trancazo, es decir, ya fallaste otra vez, ¿sí? Esa es la ley, eso es lo que Pablo está pintando aquí, ¿sí? Entonces, la ley también ejerce una disciplina dura sobre nosotros, ¿sí? La ley nos condena todo el tiempo, ¿sí? Y aunque tú y yo lo intentemos así, todas mis fuerzas, con todos acá planeo mi día para hacer todo y cuando me fallo, la ley no va a decir, ay, lo intentaste, estuvo bien, no te preocupes. No, la ley va a decir, o sea, no pudiste, muerto, ¿sí? Entonces, tanto el guardia, el que encierra todo bajo pecado, como el ayo, eliminan la libertad, ¿sí? No hay una relación personal con Dios, ¿sí? Me gustaba, Sócrates habla de los ayos y filosofea sobre eso, pero empieza con, qué extraña cosa, ver a un hombre libre dominado por un esclavo, ¿sí? Porque el esclavo dominaba al niño chico, ¿sí? Y entonces como esta parte de, sí, cierto, o sea, un hombre completamente libre, porque generalmente los ayos se encontraban en las familias de mucho dinero, ¿sí? Que es el dominio que se ejerce sobre él es por un esclavo, ni siquiera por su papá, no, es un esclavo, ¿sí? Y entonces es nuestra misma condición antes de Cristo, ¿sí? No hay ninguna relación personal con Dios, estamos ahí y hay un esclavo, la ley, que está ejerciendo dominio, ¿sí? Un dominio duro, ¿sí? Que nos tiene encerrados. Entonces Pablo explica que toda religión que no se basa en el Evangelio tiene 3 características fundamentales. Lo primero es que hay un sentimiento de esclavitud. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que obedecer, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, tengo que, ¿sí? Eso es esclavitud, tengo que, ¿sí? Segundo, hay una relación impersonal con lo divino, ¿sí? Es decir, no conozco realmente a Dios y mi motivación para hacer es o temor del castigo o deseo de recompensa. Hago para que Dios me bendiga, ¿sí? O hago para que Dios no me vaya a castigar, ¿sí? Y tercero, hay una ansiedad sobre la aceptación. Es decir, peco y a lo mejor es un pecado recurrente que está ahí dándome vueltas durante una semana, 2, 3, o algo que desde que vine a Cristo no puedo quitarme, o sea, lo he intentado 1000 veces y no puedo, pero ya estuve en la iglesia y no se me quita, y lo intento una y de repente lo dejo 2 semanas, pero luego vuelvo y entonces mi relación está como, no puede ser, y si Dios ya no me ama, y si hay ansiedad, ¿sí? Timothy Keller dice, muchos cristianos, aunque no todos, testifican que cuando fueron conscientes por primera vez de su necesidad de Dios, pasaron por un tiempo de inmadurez. ¿Cuál es inmadurez? El querer relacionarse con Dios como niños a través de un ayo. ¿Cuál ayo? El legalismo. Me tengo que relacionar con Dios en base a lo que hago, ¿sí? Pero esto trae temor a nuestras vidas, porque no lo vas a poder hacer, nunca lo vas a poder hacer. O que me levante la mano aquí en quien haya dicho, yo la verdad tuve una relación bien bonita con Dios 3 días donde no pequé. Nadie, o sea, absolutamente nadie, ¿sí? De 1 minuto y tal vez es mucho tiempo, o sea, no lo sé, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? En el versículo 25, aquí terminamos, dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, ya no estamos bajo el ayo, ¿sí? El evangelio significa que ya no obedecemos la ley por el temor al rechazo y por la esperanza de salvación por cumplimiento. Cuando entendemos salvación por promesa, ya no obedecemos a Dios para beneficio propio, usando el sistema de obras salvación para conseguir cosas de Dios. Más bien, ahora obedecemos a Dios por amor a Él, usando el contenido de la ley para complacer y agradar a nuestro Padre, que vamos a ahondar en esto un poquito más adelante, ¿sí? Otra vez, John Stott dice, y te la leo, está larga pero te la leo toda porque me gustó, dice,
No es hasta que la ley nos ha herido y golpeado que admitiremos nuestra necesidad del Evangelio para curar esas heridas. No es hasta que la ley nos ha arrestado y encarcelado que sufriremos porque Cristo nos haga libres. No es hasta que la ley nos ha condenado y matado que clamaremos a Cristo por justificación y vida. No es hasta que la ley nos ha llevado a perder toda la esperanza en nosotros mismos que creeremos en Cristo. No es hasta que la ley nos haya humillado hasta el infierno que nos volveremos al Evangelio para ser elevados al cielo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Pablo está presentando aquí. ¿Sí? La ley funciona, ¿cómo? Condenándote. La ley te condena y te dice, no puedes, necesitas algo más. ¿Sí? Necesitas un Redentor. Entonces tú y yo todos los días debemos de volver al Evangelio. Si creemos por un momento que tú y yo podemos cambiar por nosotros mismos, ¿sí? Que si nomás me falta proponérmelo, ¿sí? O voy a vencer tal pecado porque ya me decidí y voy a orar todos los días. O sea, mi decisión más oración. Segurito voy a vencer ese pecado. Vas a ver, no, esta vez sí, no va a poder conmigo el pecado y yo lo voy a vencer porque ya estoy orando y estoy bien con Dios, estoy leyendo la Biblia y otra vez no he perdido la esperanza en mí mismo, ¿sí? Porque creo que yo puedo hacerlo, ¿sí? El Evangelio claramente dice, no puedes, ¿sí? Entonces, cada día debemos de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos primero, después a los demás, pero cuando te levantes, luego acuérdate del Evangelio. El Evangelio lo primero que dice es, no puedes. Eso es lo primero que dice. Antes de decirte cualquier otra cosa, lo primero que te dice es, no puedes. Porque hasta que entiendas que no puedes, entonces vas a venir a Cristo. Si no entiendes eso, ahí te vas a quedar. Si sigues creyendo que tú puedes, ahí te vas a quedar. ¿Sí? Puse yo aquí 3 cosas, así como un súper resumen de lo que el Evangelio predica y lo que tú y yo debemos de recordar. Acompáñame por favor a 1 Timoteo 1:15. Con esto terminamos. 1 Timoteo 1:15. Quien lo tenga lo puede leer. Timoteo 1:15. Evangelio significa que ya no obedecemos la ley por el temor al rechazo y por la esperanza de salvación por cumplimiento. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Lo primero que te prediques, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo, o sea, si vamos a hacer unas competencias de pecador, te gano, y fácil. ¿Sí? Eso es lo primero que tú y yo debemos de predicarnos, ¿sí? Soy el pecador el peor que te puedas imaginar. Yo soy, ¿sí? Eso es, si no me predico eso, si digo, sí soy pecador, pero hay otros pecadores más pecadores, o sea, no los has visto, por favor. Entonces no he perdido la esperanza en mí mismo, todavía creo que hay algo bueno en mí, ¿sí? Y entonces, ¿para qué me tomo de Cristo si todavía tengo algo de bondad? A lo mejor sí la armo, ¿sí? Lo primero es, vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el más pecador de todos los pecadores, ¿sí? Ahora acompáñame, segundo, a 1 Corintios 6:13. 1 Corintios 6:13. Las viandas para el vientre. ¿Sí? No, primero, sí. Primera No, puede ser, me equivoqué de nuevo. O segunda. ¿Ya ves? Perdónenme. O sea, aquí lo traigo, si no, es Corintios, estoy seguro, solo que a lo mejor le puse. El otro dice, ahora bien, igual reciprocidad. Ah, chis, no. Ok, se los leo, ahorita les digo cuáles, no sé qué pasó ahí. Dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí Pablo acaba de hacer una lista de ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los afeminados, y luego dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces lo segundo que tú y yo debemos de predicarnos es, mi esperanza es Cristo. Él es mi esperanza, Él me ha vivificado, Él me ha lavado, Él me ha santificado, Él me ha justificado. Él, no yo, Él. ¿Sí? 6:11. 6:11, gracias. 1 Corintios 6:11. Gracias.
Déjalo corrijo. Perdón. 6:11. Y el último, acompáñame a Filipenses 2:13. 2:12 y 13. 2:12 y 13. 2:12 y 13. Dale, sí. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Ya pasamos por aquí. Ocúpense es, pónganse a trabajar, o pon a trabajar tu salvación. Pero Pablo te dice cómo, la Biblia te dice cómo, con temor y temblor. Y siempre que Pablo usa esta frasecita, temor y temblor, quiere decir sin confiar en ti mismo. ¿Sí? No confíes en tus propias fuerzas porque no tienes. ¿Sí? Entonces, pon a trabajar tu salvación y di, yo no puedo. ¿Sí? Y luego da la razón, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Entonces, lo tercero que me tengo que predicar es que ahora, de este lado, ya en Cristo, ¿sí? Dependo totalmente de Él para dar fruto. ¿Sí? Dependo totalmente de Él. No pasan las cosas a mis manos. Si me las pusiera en mis manos, ya perdí, ¿verdad? No pasa a mí. Sigue siendo Él. Siempre es Él. ¿Sí? Y termino con esta cita de J. Packer. Dice, a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? El viejo evangelio responde, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Nada más. A la pregunta que sigue, ¿qué significa creer en el Señor Jesucristo? Su respuesta es, significa saber que uno es pecador y que Cristo ha muerto por los pecadores. Abandonar todo sentido de justicia propia y de confianza propia y arrojarse completamente hacia Él, hacia Cristo, para perdón y paz. Y cambiar mi enemistad natural y mi rebelión contra Dios por un espíritu agradecido de sumisión a la voluntad de Cristo a través de la renovación de mi corazón por el Espíritu Santo. Está muy larga, si quieres te la paso, pero lo que me gustó es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer. ¿Debo dejar de creer? ¿Debo dejar de creer? O sea, cree. Cuando creas, todo lo demás va a pasar. Todo lo demás va a venir. Cree, eso es primero, cree. Sí. Entonces, hago énfasis también mucho hincapié en que no creas y luego, no, es que Dios no me lo ha quitado. No. Entonces ni siquiera es salvo, no te engañes, ¿no? O sea, no, por favor. Sí, la Biblia es clara. El que viene, nace de nuevo. Y es transformado, y es renovado, y da fruto. No hay otra opción. Entonces, cree, y todo lo demás viene. Examina tu vida y di, sí, estoy dando fruto. ¿Sí? Cristo está obrando en mí, el Espíritu Santo está obrando en mí. Gracias porque lo estás haciendo, porque si por mí fuera, no podría hacer nada.